Hola, buen día. Estoy iniciando un directo, donde voy a compartir algunos detalles más sobre los encuentros Un GPS más amable, que es una propuesta que voy a lanzar ahora en noviembre. Son 4 encuentros por Zoom. Hay 2 grupos, un grupo que va a ser en horario de lunes por la mañana y otro grupo para los sábados por la mañana. Son fechas que yo he planteado. Si hay personas que estuviesen interesadas en esta propuesta, si tú estás interesada en esta propuesta y no te cuadra bien, me puedes decir igualmente, porque, bueno, yo estoy abierto ahí a ver otras opciones si pueden encajar más fácilmente. Yo he planteado estas como 2 posibilidades. Así nada, voy a dar un ratito, como he empezado ahora en hora, por si se incorpora alguna persona más. Estoy con un poco de mocos, así que probablemente de vez en cuando me limpie la nariz. Y nada, voy a compartir algunos detalles de esta propuesta y el sentido que tiene para mí ahora crear un GPS más amable. En realidad hace un año, el otoño del año pasado, en 2024, ya formulé algo parecido, que era un GPS más amable centrado en la crianza para padres y madres. Y la experiencia fue de darme cuenta que realmente necesitaba cambiar esa propuesta de alguna forma para que tuviese un sustento profundo de verdad en mí. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que yo no soy padre, no soy madre en esta vida. Hay un perro que vive conmigo y de alguna manera soy responsable de su cuidado, pero hay muchos aspectos que son tan distintos y diferentes que no es comparable. Así que bueno, que yo lo siento parte de mi familia, aquella experiencia me dio claridad de que requería plantear algo que fuera desde una verdad profunda y experimentada en mí. Y esa es la propuesta que estoy lanzando ahora. Entonces estoy chequeando aquí mensajes que me mandan. Vale, parece que está todo bien. Estoy en directo, así que estoy aquí. Bueno, para comenzar, un GPS más amable tiene que ver con la conciencia, y aunque aborda todos los aspectos del ser humano, se centra principalmente en el cuerpo o en el aspecto de conciencia. Y el aspecto de conciencia es esta parte más reflexiva, esta parte de pensamientos, es también el aspecto que nombramos como intuición o que podemos nombrar como telepatía. Y es una parte que en muchas ocasiones es ese diálogo interior, ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos, pero que en muchas ocasiones viene estructurado de una forma más perturbadora. Es decir, no es un diálogo amable, sino que suele ser un diálogo tirante, cortante, con reproches, con prejuicios contra uno mismo, del estilo de ya sabía yo que no iba a poder hacer esto, sí, ya sabía yo que no me iba a salir. Esos ya sabía yo, que son simplemente creencias limitantes, creencias inconscientes, creencias negativas que ya están dentro de cada persona por experiencias anteriores que ha tenido y que han quedado ahí almacenadas. Así que la propuesta va encaminada precisamente a afinar esa melodía de esa voz interior, que es una parte de la conciencia, y cómo poder transformar todo este cuerpo de conciencia para que esté al servicio del impulso del ánimo y de que podamos avanzar, y no de frenar, de poner barreras, de poner ahí palos en las ruedas. Así que esa es la propuesta, así como muy resumidamente. Y voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió hace un rato en la consulta, donde estaba haciendo un ejercicio con una persona
y tenía yo dos cajas a mi mano con muñequitos, ¿vale? Porque estaba haciendo una cuestión ahí. Y entonces en un momento dado surge la posibilidad de incorporar, la idea de incorporar un coche al ejercicio que estaba haciendo la otra persona. Y yo miro a las cajas, que eran cajas de clips de Playmobil o muñecos, y me doy cuenta de que hay un pensamiento que dice, no hay vehículos, no hay coches. Y entonces, bueno, yo verbalizo, digo, qué faena que justo coches no tengo. Sin embargo, el cuerpo lo que hace es ir a una segunda caja, había como dos, y una es la que estábamos utilizando principalmente, y el cuerpo lo que hace es ir a otra, y es como que la mente, que en ese momento yo tenía más clara en conciencia, y dice, bueno, a ver si encuentro algo que se parezca a un coche. Y entonces, pero es como si observara que en mi organismo está haciendo ese movimiento, coge la segunda caja, la acerco a mí y empiezo a observar y me topo con un coche. Yo no tenía en ese momento recuerdo de que había un coche y no miré si había más, porque era muñecos. Entonces ahí caigo en la cuenta de los distintos tipos de conciencia que hay. En base a esa experiencia, la primera conciencia yo la podría identificar como una conciencia que está entre más plantada en lo real y más plantada en la escasez, como si fuera algo que me viene acompañando y que tiene más recorrido en mí, en mi historia de vida. Y digo escasez aquí porque esa voz, esa conciencia en esta situación lo que me dice es no hay coches. Y la realidad es que sí que había un vehículo. Yo no lo sabía, entonces por eso lo nombro como escasez, porque esta conciencia es una conciencia que se cuenta que no hay cuando en realidad sí que hay. Y aquí es manifiesto que sí que había coche, o sea, no es que yo me lo estoy inventando, no, dije que no, pero seguro que había, algo así como más ensoñador y demás. No, esto es real de lo que ocurrió, porque yo cojo esa segunda caja y muevo y encuentro un coche y se lo planto. Entonces, ahí veo como estos dos tipos de conciencia que están funcionando ahí internamente. Uno, que está más en lo que yo conozco y lo que considero que está más incorporado habitualmente en los seres humanos, que es la escasez. El no hay, no puedo, los límites infranqueables. Y frente a eso hay una sabiduría que no entiende de estos no puedo, no hay, y que se pone en marcha, porque yo me podría haber quedado quieto sin coger ninguna caja, y yo me puse en movimiento para coger la segunda caja, sin entender muy bien qué estaba ocurriendo, qué estaba buscando, y la mano va y encuentra un vehículo que no estaba a la vista. Ahí estaba un cochecito que no estaba a la vista. Entonces, ese es otro tipo de conciencia que está ahí internamente. Y ambas van a plantear movimientos, acciones distintas en función de por dónde me alineé yo, con cuál me alineé. Entonces, aunque yo escuchaba más la primera, la de la escasez, la que acabó pulsando es esta otra que tenía un pálpito, una intuición, podía ser una telepatía de aquí sí que hay un coche. Bueno, pues algo así es lo que yo voy a acompañar ahora en el proceso de un GPS más amable para con las personas que se quieran incorporar a esta experiencia. Es cómo ir revisando la conciencia, el estado de conciencia de cada persona para poder darse cuenta de en qué aspectos y de qué manera está plantada en la escasez o en qué aspectos y de qué manera está plantada en la capacidad, en la posibilidad y en el aliento para conmigo. Entonces, para mí va a ser un volcado de lo que vengo recorriendo en los últimos años y en el último año muy en particular, porque es como darle forma a algo que yo he transitado en mi vida, incorporando también algunos aprendizajes del área profesional del EMDR y de Wim-Hof, que son abordajes, técnicas que yo he aprendido y que vengo utilizando en los últimos años en la terapia. Entonces voy a combinar eso
con todo este otro proceso que ha sido de mayor claridad conmigo mismo, que ha sido un proceso personal, lo uno y lo brindo ahora para compartirlo. ¿Para qué? Bueno, para mí primero va a ser una experiencia de seguir asentando todos estos conocimientos. Como que cuando recibimos un contenido, una información, una experiencia, y nosotros luego la gestamos, hay un movimiento después que tiene que ver con brindarlo, ¿vale? Con brindarlo hacia afuera, con crear con ello algo. Y es también una forma como de completar ese proceso de incorporar algo nuevo para mí. Entonces, primero para mí mismo tiene que ver con esto de afianzarlo, profundizar, terminar de poder verlo con más claridad. Y después, porque para mí ha sido muy grata la experiencia y bueno, vengo ya como unos periodos que siento de gran transformación en mi vida, que no es todo happy flower y todo bonito y todo hippie, porque no es esa cuestión en mí, pero sí me siento muy agradecido por lo que he podido recorrer y me siento muy agradecido a las personas que me brindaron cada uno de esos pasos, con su guía, con sus propios ejemplos en sí. Y todo eso también encantado ahora, me gusta poder aportarlo para que otras personas que así lo sientan puedan también expandirse con todo esto. Así que va en ese sentido. También, por supuesto, en la parte de incorporar otra manera más para mi arte, para mi labor, para mi trabajo, enfocada en este caso más como en una cuestión grupal y en una cuestión online. Entonces, voy a aportar este GPS más amable como ese caminar compartido durante 4 semanas, en uno de los grupos puede ser más semanas por fechas de festivos y demás que encajen, pero va a ser un proceso ahí compartido tanto en los momentos de los encuentros en vivo, que se hace por online, o sea que no es que nos encontremos en una sala física todas las personas, sino que esto es algo que puede hacer cualquier persona en cualquier punto del planeta, siempre que le pueda encajar las horas y días que yo he planteado. Y ahí es donde digo que estoy abierto a revisar o a poder abrir alguna nueva opción que pueda acordarse si es acorde a personas que puedan estar interesadas. Entonces, voy a dejar nombrados algunos aspectos que noto que he transformado respecto a la conciencia en mí. Tengo aquí anotadas también, porque antes en la mañana me apunté algunas ideas que quería volcar y que no se me pasaran. Entonces, respecto a esto de transformar la conciencia, sí hay algo que quiero aclarar, que es no se trata de una propuesta de lo que se llama como psicología positiva, que es, ya sabemos que cuando nos hablamos con amabilidad, cuando alguien te habla con amabilidad, hay bastante probabilidad de que haya una capacidad de recibir ese mensaje de una manera que sería más complicado si la persona está hablando con falta de respeto, con reproche o gritando airadamente. Esto también nos ocurre a nosotros internamente. Pero no es tanto como, bueno, vamos a transformar unas palabras de falta de respeto por otras de buen respeto, como si fuera esta cuestión de positivismo, sino que para mí la clave, porque esto lo entendería en algún aspecto como estratégico, si lo dejo en ese nivel, pero la profundidad de esto para mí es cuando yo he podido comprender, y es algo muy obvio, pero una cosa es saberlo a un nivel de racionalidad y otra cosa es que permee en todo el organismo y en todas las células. Y en mi caso yo siento que ha ido permeando en los últimos meses esta cuestión de que los humanos no nacemos sabiendo caminar, sino que es un proceso que aprendemos. Y aprender a caminar requiere primero gatear, aprender a gatear requiere después aprender a levantarse y en algún momento empezar a dar pasos y en algún momento ya ganar la confianza dando esos pasos para poder caminar y después correr. Todo eso es un proceso que va a tramos, que es paso a paso, nunca mejor dicho, pero previamente incluso antes del paso a paso es gateo a gateo. Y la clave ahí es que si yo eso lo puedo trasladar a cualquier proceso y a mi vida misma, el reproche cae por su propio peso. Es decir,
a un bebé no se me ocurre reprocharlo que no sepa caminar. No se me ocurre reprocharle que se caiga cuando se está tambaleando, porque entiendo que está aprendiendo y que es lo mejor que puede hacer en ese momento. Más allá de que a veces lo hace por diversión, si nota que eso genera risas en el entorno, en mamá, en papá, en alguna persona que esté por ahí, y disfruta de esa experiencia. Ahora, la exploración, las ganas de avanzar y de expandirse surgen desde un lugar donde lo natural va a ser caer, tropezarse, tambalearse, y que sea la propia experiencia lo que va otorgando la confianza y la seguridad, y que eso ya está consolidado. Cuando esto yo lo integro, la voz del reproche, de la queja, del juicio, del perfeccionismo, de la sobreexigencia, empieza a disolverse, porque entiendo que no es acorde a lo real, que no surge desde un lugar real, es una distorsión como aprendizaje, es una mala claridad de lo que es la naturaleza del ser humano. No solo por tener esto claro y descubrirlo, ya se va a resolver esa voz en sí. Ahora, lo que ya sí que puedo hacer a partir de ahí es no echarle más combustible. Entonces, esta experiencia que yo he podido experimentar en profundidad y con mucha nitidez, esa rotundidad de la verdad que es en mí, esto que acabo de decir, me permite ahora, al acompañar a otras personas, transmitir esa rotundidad y que pueda llegar como una manera de parar, de que ese aspecto más cegado y que no entiende los procesos de aprendizaje y los procesos de experiencia del ser humano, pueda descubrir, pueda abrir un claro en su ofuscación, en su neblina, donde entender que es natural, que me caiga, que tropiece, que gire. Eso forma parte de la naturaleza del ser humano. Claro que es deseable y es interesante que cuando uno se descubre girando lo pueda resolver al momento y ya no gire más. Bueno, genial. Ahora, a veces es así y a veces requerimos de 2, de 3, de 100, de 1000, de 100 millones de giros en una cuestión para que termine de llegar la claridad al respecto. Entonces, bueno, pues como sea, ¿vale? Ahora, ante eso, que yo me reproche, hay que ver cómo giro, igual no sirve para que yo pueda terminar de girar. Entonces, es como ayudar a alinear a esa parte, a ese aspecto de la conciencia, a ponerse más en un lugar que... Recuerdo una palabra, porque a mí sé que me quedó muy grabada de la universidad, en la carrera de psicología, en la asignatura de psicología de la educación, se hablaba del andamiaje, y me gustaba mucho la metáfora que implicaba. El andamiaje se refiere a adecuar los conocimientos y las características de un ambiente a la persona y su estado madurativo, o su capacidad intelectual o la capacidad de comprensión. Entonces, cuando tenemos un aspecto muy sobreexigente, muy perfeccionista y demás, es como que no entendiera que la altura del ser humano no es esa que pone este aspecto tan elevado. Somos quienes somos, y no es tampoco decir que somos una mierda, porque en absoluto es eso. Somos maravilla los seres humanos. Pero se requiere poder mirarnos a nuestra altura, poder mirar con claridad los pasos que venimos dando, de dónde venimos, y desde ahí darnos la mano, pero desde un igual. Y eso no siempre la conciencia lo ha tenido claro y no siempre ha dispuesto de una referencia así. Entonces, para mí, parte del proceso de lo que quiero acompañar tiene que ver con esto, ¿no? Como con empezar a entender que lo hacemos como buenamente podemos. Y para mí eso es una verdad porque lo es conmigo. Y con eso no quiero decir una condescendencia ni una indulgencia conmigo, porque en absoluto. Veo claramente aspectos en los que puedo mejorar o aspectos en los que quiero avanzar más, por decirlo de otra manera, y también estoy abierto a que cualquier persona me descubra cosas que yo puedo hacer de otra manera, como ayer en el gimnasio, que estaba con una máquina que se supone que era para la zona de hombros y de espalda, y yo no estaba haciendo bien el ejercicio, no lo sabía,
se paró una persona a mi lado y nos intercambiamos la máquina y dijo, bueno, ya de paso te digo cómo se hace bien. Y yo me di cuenta que de primeras no me gustó la manera en que me lo dijo, pero él empezó a explicarme y rápido me di cuenta que lo que me estaba aportando era un regalo. Me estaba dando la posibilidad de empezar a trabajar bien los hombros, que particularmente es una zona que me interesa poder trabajar bien. Entonces, hay una capacidad de la conciencia que en la medida que uno va incorporando el como buenamente puedo, te flexibilizas y si aparece una situación de reparo, de reproche, de choque, hay una capacidad de conciencia que cuando uno lo va desarrollando y encendiendo, se adapta, se ajusta y entiende que lo que hay delante no es un choque contra mí, sino una oportunidad de expansión. Entonces, esta es la gran capacidad que nos trae la conciencia, que es todo lo que hay delante de mí está al servicio de que yo me vea con más claridad. Todo lo que hay delante de mí está al servicio de que yo me expanda. Y no quiere decir que me tenga que quedar plantado ahí, ¿eh? Yo puedo decidir, bueno, hasta aquí y me marcho. Pero teniendo claro, vale, me llevé esta expansión. Y eso es lo que yo ahora quiero poder también compartir para que la gente, las personas se puedan beneficiar de eso. Porque realmente cambia la vivencia de sentir yo tendría que estar en otro sitio, yo tendría que estar haciendo otra cosa, y como que la vida está pasando en otro lugar que no es en el que uno está, y en absoluto es así. O sea, la vida, lo interesante, está pasando en el lugar que tú estás. Aunque sea para decidir, ya no más, y aquí no me quedo. Pero eso es interesante también experimentarlo y aclararse. Bueno, ese es uno de los aspectos que voy a desarrollar a lo largo de los encuentros de un GPS más amable. La otra parte tiene que ver también, y esto para mí ha sido brutal en mi proceso, con que la conciencia requiere darse la mano con la concretud. Y lo digo porque yo vengo de una experiencia en mi vida de disponer de una conciencia, pongamos, el autoconocimiento, percibirme a mí, escribir páginas matutinas, reflexionar, hacer terapias para indagar de dónde viene esto, cómo fue. Y sin embargo, nada de eso tiene por qué resolver el dar un paso y accionar para hacer cambios en la vida de uno. Entonces, esto para mí fue muy transformador, que también la conciencia la puedo poner al servicio de la concretud. Y es, vale, yo soy consciente de que hay un cambio en este aspecto de mi vida. Venga, ¿cómo hago, por ejemplo, en el trabajo si quiero empezar a hacer cosas grupales o quiero hacer online? Yo me puedo quedar ahí sentado a ver que llegue la inspiración o me puedo poner en marcha. Y digo, vale, tengo esta idea, vale, pero ahora ¿cómo la concreto? Vale, voy a hacer un cartel, voy a ponerle un nombre, le pongo unos contenidos. Ahora voy a hablar de ello. Y entonces, esta experiencia misma de un GPS más amable, para mí, parte de la concretud que es más novedosa es, bueno, ¿y qué tal si hago un vivo? Si hago un directo en Instagram para hablar de esta propuesta. Y para mí es interesante. O sea, hay en algún momento, bueno, que aparece el pensamiento de, vale, a ver cuánta gente se suma. Bueno, igual no se suma nadie y estoy yo solo. Y aparecen estos pensamientos que son más de esa conciencia de escasez. Yo los escucho porque no es una cuestión de rechazar lo que nos trajo hasta aquí, los pasos que me han permitido que hoy esté aquí. Pero yo reconozco que esto es antiguo, ¿sí? Como que ya no está en sintonía con quien yo soy aquí ahora. Entonces, bueno, lo escucho, todavía hay aspectos de esos que se están integrando y digo, como si no hay nadie. Es para mí la experiencia. Yo hablar de esta propuesta, de este taller, hablar de lo que quiero compartir, que son mis pasos, a mí me va a aclarar conmigo mismo. Porque nunca he hecho este ejercicio de hablarlo desde la mirada del cuerpo de conciencia. Entonces, vale, algo voy a expandir. Que de esto surge que haya personas que se quieran apuntar al taller o que me preguntan que no sé qué, genial, porque también quiero que si hago una propuesta pueda tener una recogida y eso pueda tener un recorrido. Ya veré. Yo propongo, yo tomo de la experiencia y luego la vida dispone, ¿sí? Entonces, esto de plantear un vivo, por ejemplo, en mi caso lo he lanzado en el WhatsApp, en un estado, en el WhatsApp personal, en el WhatsApp profesional, para mí, algunos de esos pasos eran un reto,
porque yo puedo ser a veces más como de lanzar algo, pero dejar que llueva, ¿no? Y a ver si quiere llover y ocurre la experiencia. Y es, no, si yo quiero hacer esto, voy a por todas. Entonces, de mi parte está, voy a volver a publicarlo, voy a anunciar que hago un vivo, luego con el vivo me descargo el vídeo, lo edito y demás. Y es ir con todo. Entonces, esta es la conciencia que me lleva a la concritud. Y esto hay personas que lo tienen muy incorporado y lo tienen muy integrado y lo saben hacer de maravilla. Hay personas que incorporan la concritud aunque no está alineado realmente consigo mismos y con deseos y propósitos profundos, porque ahí lo que está ocurriendo es que en el cuerpo de conciencia falta todavía como una conexión más profunda consigo. Como que a veces nos quedamos más en vidas estereotipadas, ¿sí? Y eso está el clásico como de que a los hombres les tiene que gustar el fútbol, que es un clásico que ya no funciona tanto, pero en mi generación sí era más así. Pero lo hay en todos los sentidos, como de personas que no les tienen que gustar el fútbol. Y yo descubrí hace poco a una persona que dice, a mí no me gustaba el fútbol y ahora me está empezando a gustar, ¿sabes? O tíos que en la pandemia, recuerdo a un colega que decía, no, a mí he descubierto que no me gusta el fútbol y no lo estoy viendo. Entonces es como ir profundizando y sacándonos de esos estereotipos para no quedarnos en trajes de personajes y poder ser uno mismo. Así que hay personas que sí que han incorporado la concritud en su vida, lo único es que no está alineada con una profundidad interna suya y entonces es como, sí, yo hago muchas cosas en el día, pero me falta algo, me falta sentido. Y ese sentido tiene que ver con alinearse con el propósito de ser uno mismo, ¿sí? Porque ese para mí es el gran propósito. Entonces, esta cuestión de la concritud a veces está incorporada, pero a veces no. Y hay personas que tienen un gran campo de conciencia, lo pongo aquí como por simbolizarlo más en la cabeza, y es como que pudieran vivir todo en conciencia, en mente, y el cuerpo está ahí como si fuera un objeto de museo o algo secundario, ¿no? Y bueno, afortunadamente, incluso la psicología va apreciando la importancia del cuerpo y cómo eso beneficia a nivel cerebral y sistema nervioso, que sería una buena representación de nuestra conciencia, aunque la conciencia está almacenada, a mi entender, en todas las células del cuerpo. El conocimiento que albergo de mí está en todas las células del cuerpo. Entonces, ahora la ciencia ya va confirmando, a través de distintas investigaciones, lo beneficioso que es para personas mayores hacer ejercicio físico. Y no solo ejercicio tipo de cardio, aeróbico y demás, sino ejercicio de fuerza, de equilibrio, de flexibilidad. Todo eso tiene una manifestación en el cerebro, a nivel neuronal, donde se ve que se mantiene mucho mejor el estado de las neuronas, se establecen nuevas conexiones y esa neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro, del organismo de mantenerse y de actualizarse, queda más en vigor gracias a que la persona está haciendo ejercicio físico. Hasta hace no tantos años, pongamos más de una década por ahí, lo habitual era a las personas mayores recomendarles que hicieran crucigramas. Y como que eso era lo que mejor podía preservar el estado de bienestar del cerebro. Así que esto es como caer algo muy obvio, que es, somos uno al completo. O sea, mi cuerpo es una parte de mí, junto con la parte de conciencia, junto con la cuestión emocional, y no puedo disociarlas ni diferenciarlas. Bueno, como hemos podido, la humanidad, a nivel de comprensión, hemos ido avanzando. Pero ahora ya se va viendo todas esas conexiones que antes eran más difíciles atestiguar con la ciencia, pero tiene sentido, ¿no? Que yo, si yo soy cuerpo, pues que me siente bien también ejercitar y movilizar el cuerpo. Entonces la ciencia ahora lo hace, y yo que también lo incorporé hace poco, lo recomiendo muchísimo en la consulta a personas que se notan con poca vitalidad, que se notan así como con un estado constante de enfermedad, que no llega a ser una enfermedad literal porque no hay nada que la medicina esté diciendo ahí que está enfermo, y por supuesto la revisión clínica y demás, y médica, yo ahí lo recomiendo, pero que cuando empiezan a ejercitar su organismo descubren que se sienten mucho mejor y que hasta se sienten con una vitalidad que no descubrían.
Bien, entonces, estas personas pueden tener una gran conciencia y no tienen esa capacidad, ese puente hecho para concretarlo y que esa conciencia impulse a la persona a la concretud. Y ahí es cuando la conciencia es como que se vuelve a alimentar, es una retroalimentación al final, como que no nos podemos quedar solo en un aspecto, solo el aspecto físico, el aspecto emocional o en el aspecto de conciencia, ¿no? Sino que todo es al final algo que se va expandiendo cuando conseguimos ir transitando, ir incorporando los tres aspectos que estoy nombrando aquí. Vale, entonces, aunque esta propuesta, un GPS más amable, está centrado en el cuerpo de conciencia principalmente, es inevitable que yo lo vaya a poner en relación con los aspectos de concretud y con los aspectos emocionales. Y por supuesto también la propia conciencia en sí misma. Porque si no, no tiene sentido. Me estoy quedando con una parte que está muy relacionada con otras cualidades y otros aspectos, y yo me puedo decir qué genial que soy, qué genial que soy, qué genial que soy, como si fuera un mantra, pero si eso no lo manifiesto en capacidades y en cosas que yo hago en mi vida, ¿genial de qué? O sea, vale, sí, soy genial en la existencia y hay un valor en mí mismo por ser, y eso es así. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres disfrutarte? Si ya lo tienes todo resuelto, que lo general es que la gran mayoría de personas que yo conozco, yo mismo, estoy terminando de resolver cuestiones, ¿sí? Vale, luego queda el disfrute. Entonces, si ya lo tienes todo resuelto, ¿te disfrutas o no? ¿Te ocupas de disfrutar de ti, de la vida, de las relaciones? Entonces, bueno, es como que eso requiere una manifestación y una concretud. Si yo me quedo aquí, es como que pensara que mi vida y todo yo soy puro, exclusivamente conciencia. Y no, a mi entender, yo soy también una biología muy concreta que me da muchas satisfacciones y muchos gustos. Y es un gran regocijo cuando atiendo esta biología, porque yo durante unos años en mi vida la he dejado más desatendida, me ocupo y lo incorporo también para mi vida, porque yo soy también este cuerpo y es con lo que me puedo mover y quiero moverme en lo mejor posible y todo el tiempo que esté en mi capacidad para vivir. Así que este aspecto de concretud es algo que también voy a enfocar en los encuentros de un GPS más amable. Y hay una parte más que para mí ha sido muy reveladora en estos últimos meses con la cuestión de la conciencia también, que es darme cuenta de que la conciencia en realidad se puede mover no solo en la línea del tiempo, es decir, yo me puedo ir hacia el pasado. En la psicología hablamos de trauma, cuando ha habido un evento muy perturbador que la persona no pudo gestionar y transitar con recursos. Es como que le faltaron recursos para poder gestionar, para digerir las emociones que despertó esa experiencia. Y eso se queda cristalizado, se queda bloqueado en el mundo interno como un peso en la mochila, y a eso lo puedo llamar trauma, aunque es un concepto que incluso la propia psicología ahí como va definiendo y a veces de formas contradictorias. Pero aquí, por resumirlo mucho, lo identifico así. Y claro, pues hay aspectos internos que si están parados en un asunto muy del pasado, están dolientes en ese asunto, aunque lo real es que ya no está ocurriendo eso, que ahora eso no está pasando, ¿sí? Entonces, la conciencia tiene esta capacidad como de ir hacia el pasado y quedarse sin el propósito, claro, de una persona, pero más por la capacidad que tiene la conciencia de haberse quedado anclada en distintas experiencias del pasado, ¿vale? Bueno, pero lo mismo que podemos hacer con la cuestión del tiempo, también uno se puede ir al futuro, y pasa muchas veces de personas que inician una relación sentimental y más que vivir lo que pasa ahora, están ya pensando en, vale, y entonces vamos a hacer esto y nos vamos a comprar una casa y cuando nos casemos y que no sé qué, no sé cuántos, y están construyendo todo un castillo sin poder realmente crear algo con la otra persona, porque eso se crea en el ahora. Entonces, bueno, como no disponen de esa capacidad, no son claros en conciencia, pero no hay esa capacidad, entonces, bueno, yo me cuento como que si pienso en todo eso en el futuro ya va a quedar creado.
Y cuando esa relación no madura y evoluciona, no solo hay un duelo por lo vivido, sino un duelo por lo que la persona se contó que iba a vivir, que igual es mucho más que lo vivido. Entonces, la conciencia tiene esta capacidad. Claro, es importante saber afinarla y ponerla al servicio del ahora. Sí, yo puedo pensar, vale, quiero hacer un taller en noviembre que voy a llamar un GPS más amable. Vale, pero ahora, ¿cómo hago para llevarme a ese paso? Venga, pues le hago el título, contenidos, hago vivo. Me traigo constantemente a la hora. Esa es la concretud de la hora. Pero hay otra cuestión ahí que es el aquí y no allí. Y yo en estos meses pasados me he dado cuenta de cómo en muchos momentos en mi conciencia, yo lo podía nombrar como mi sensibilidad, mi empatía y demás, podía quedarme plantado en situaciones que están a miles de kilómetros de distancia de mí. Y no es que me abstraiga de lo que ocurre en otros lugares del mundo y del planeta, pero naturalmente cuando estoy atendiendo a situaciones que ocurren a mucha distancia de mí, con una intensidad emocional, porque lo que ocurre es tremendísimo, devastadora y que eclipsa, si yo estoy con el foco constantemente puesto en eso, mi conciencia del impacto que tiene esa situación me va a dejar eclipsado y no voy a poder plantarme en el aquí. Entonces, es como que estoy viviendo algo que realmente no estoy viviendo porque yo vivo lo que me ocurre aquí ahora, pero del impacto que tiene en mi conciencia no puedo atender y respirar lo que ocurre aquí. Y para mí eso también ha sido algo muy revelador, que es, sí, está bien poder empatizar, poder ser sensible a la humanidad desde mi entendimiento y comprensión de que somos una gran familia. O sea, como yo lo percibo es, somos hermanos, y no quiere decir que yo voy con los brazos abiertos a todo el mundo y que no me surgen temores y prejuicios, porque esos están en la conciencia escasa, pero yo lo voy observando y en las experiencias donde surge voy descubriendo cómo se resuelve eso. Y yo lo voy resolviendo. Bien, ahora hay un sentimiento profundo de, no, si algo me pasa y estoy en una calle, yo siento que va a haber alguien que pasa y que me da la mano. Y si yo voy caminando por un sitio y alguien se cae y yo estoy al lado, a mí me surge darle la mano. No pienso primero en mirar, no, pero es mi hermana, es mi hermano. No. Entonces es este sentir de fraternidad que yo voy percibiendo y considero que cada vez va a ser más intenso por distintas cuestiones que están ocurriendo en el planeta de intensidad. Entonces, la cuestión es, vale, eso está. Ahora, lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo vivir, lo que yo puedo olfatear, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo transformar, está en mi aquí. Yo no puedo transformar lo que está ocurriendo a miles de kilómetros, ¿sabes? Igual sí hay cosas que puedo manifestar para aclarar, bla, 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 bla. Pero mi capacidad rotunda de transformación ocurre aquí. Está aquí. También ahora, pero ahora me estoy parando en el aspecto del aquí. Y para mí fue muy diferenciador el darme cuenta de eso, porque cuando, y es obvio lo que estoy diciendo, pero integrar eso y ponerlo al servicio de crear y de mi autosuficiencia y de valerme para mí y de ser amoroso, amable conmigo y de disfrutarme, es que hay una propulsión muy distinta a cuando por conciencia yo me quedo más disperso e incluso me quedo fijado en puntos muy distantes de mi vida y de mi capacidad y me quedo fijado por el impacto emocional que me deja esas cuestiones. Entonces, yo he estado como muy atento a todo esto. Bueno, voy a ver que aquí hay una notificación. Aquí está Lucas, que no sé si estás por ahí. Salió como una notificación. Nada, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay opción siquiera de hacer preguntas. Que es interesante también, ¿no? Bueno, si alguien quiere plantear alguna cuestión, podéis hacerlo como un comentario
No sé si es claro lo que estoy diciendo también, cómo llega. Bueno, si alguien quiere sumarse, bienvenido es. Y por lo demás, bueno, por no hacer esto muy extenso, voy a dar detalles más concretos de esta propuesta de un GPS más amable, ¿vale? Entonces, yo he establecido como propuesta inicial 2 grupos, un grupo para los lunes. Gracias, Joa, eres increíble. Bueno, lo interesante es que eso también lo puedas ver en ti, ¿no? Y cómo poder incorporar ese aliento para con uno mismo. Entonces, bueno, me encanta que lo percibas así y que eso lo puedas hacer contigo mismo. Entonces, esa es la propuesta de un GPS más amable. 2 grupos, uno los lunes en horario de mañana, en horario de España, claro, porque al ser internet es abierto para todo el mundo. Y otro los sábados en horario de mañana también. Entonces, bueno, igual si hay personas de otros sitios puedo revisar esa cuestión. Va a quedar grabado, son 4 encuentros que quedarán grabados por si en alguno de ellos alguna de las personas no puede acudir a la reunión, a los encuentros, y que lo pueda visionar después. Entonces van a quedar grabados los contenidos disponibles durante un mes, solo accesibles para las personas que participen en la experiencia, con lo cual requiere de una asistencia, ¿vale? Que una persona no puede asistir en una ocasión, pero sí un compromiso de poder asistir a los 3 restantes, porque si no es muy difícil mantenerse al día y participar. Y también porque me interesa la experiencia de la intimidad. Son 9 personas máximo, pues las que estén interesadas y que se puedan ajustar al día y a la hora, y que se genere esta cuestión de intimidad, de confianza, donde poder ir sintiéndonos con la comodidad y el ánimo de mostrar tanto lo más luminoso como lo que no nos resulta tan gustoso de nosotros, ¿no? Y descubrir ahí que la condición humana nos hace iguales, que todos tenemos ahí nuestras cuestiones con las que aún no sabemos mirarnos con la mirada de aceptación, o que estamos aprendiendo a hacerlo desde ahí, ¿no? Entonces es muy lindo esta sensación de, vale, soy única, soy único y somos iguales. Esa combinación es muy poderosa, y las experiencias de grupo es lo que traen. Entonces va a quedar grabado. Sí que habrá una parte que no grabaré porque quiero incorporar una técnica que voy a traer, que aprendí de EMDR y de Wingwave, y que sí que requiere aplicar esa técnica de mi supervisión, de que esté yo ahí acompañando para ver, porque es una técnica poderosa. Entonces esa parte sí que exclusivamente se va a hacer en los momentos en vivo y no queda grabado, pero todo lo demás, los compartires, sí que va a quedar ahí disponible. Y también voy a poner un grupo de WhatsApp para cada grupo, para que durante todo el recorrido de los 4 encuentros puede haber un espacio de compartir experiencias, impresiones, darse cuentas y bueno, ahí como dentro del grupo y yo también poder asistir ahí, de forma que sea algo continuado. Pero es una experiencia no simplemente para tomar una información teórica, la propuesta es la conciencia aplicada a tu vida, y que sea la conciencia ese aliento propio de tu propia voz interna y de la sabiduría que hay en ti, a lo que tú quieras ahora incorporar. Entonces va a ser como algo muy concreto y práctico, aunque sea incluso de la conciencia, porque es esa paradoja. No, aquí queremos una conciencia práctica, una conciencia al servicio del bienestar y del disfrute de cada uno. Los encuentros son 4, cada uno tiene una duración de 2 horas, y también algo interesante es que brindar la oportunidad de apreciar la importancia de las muestras. Es decir, igual en cada encuentro no hablan todas las personas del grupo, o ni siquiera hablan la mitad de las personas del grupo. Mi propósito sí que es que en alguno de los 4 encuentros con cada persona pueda haber un rato de exclusividad y de profundizar. Pero esto, aparte de que tiene un sentido
de que no sean reuniones de encuentros interminables, porque se puede hacer muy largos. Entonces esa parte de práctica también tiene el sentido de abrir a las personas a la experiencia de el aprecio de, bueno, es que lo que está planteando esta persona, hay algo que yo voy a poder rescatar para mí. Igual es todo, porque lo siento calcadito, ¿no? Pero igual es alguna cuestión que si yo estoy abierto a recibir lo que está planteando esa persona y la guía, el acompañamiento mío, puedo decir, ah, vale, no me estaba dando cuenta de que esto también me ocurre en mi vida, o que es de esta manera, o que esto me pasaba y ya no es así. Entonces, tanto el aprecio de los procesos de las otras personas y cómo en eso también nosotros podemos encontrar impulso, como el descubrir que uno también puede ser una grandísima muestra para los demás, eso es algo que yo también quiero brindar y que está en la base del formato que he elegido para estos encuentros. Así que bueno, pues yo creo que hasta ahí. Así tengo por aquí fechas, pero todo eso está también colgado en la web arteneural.net, o si alguien está interesado, me podéis preguntar por privado, por las distintas plataformas donde voy a dejar colgado este vídeo. Y las fechas, el de los lunes son los 4 lunes de noviembre, y en el caso de los sábados son cuatro sábados de noviembre y 1 de diciembre, porque ahí hay como un par de parones, ¿vale? Así que bueno, quienes se apunten prontamente tienen un descuento en el precio de los encuentros, que eso lo planteo así, bueno, para tener más garantías y claridad de quién lo quiere hacer y de poder ir dándole forma a eso. Y nada, que bueno, pues es un placer a quienes habéis acompañado este rato y que deseo que haya podido quedar algo más claro en qué consiste esta propuesta de un GPS más amable. Pues mando un abrazo a quienes estéis aquí, a quienes estuvieron, a quien llegue ahora después para verlo en diferido, y te deseo muy buen día. Gracias.